de contar con la presencia entre nosotros de Fray Francisco Javier Sancho Fermín. Este hijo de Teresa de Jesús nació en una familia sencilla de Castilla, de la ciudad de Burgos, España, hace solo unos años atrás. Uno de 3 hermanos crece en una familia de tamaño moderado en estos tiempos modernos, sencilla, aunque de una entrega profunda en la fe. Se le atravesó, dicho por él mismo en una ocasión, un carmelita descalzo y entra al convento de León, en España, en primer caso para conocer lo que es el seminario, pero a su vez comienza su camino de amistad con Jesucristo nuestro Señor, un camino que lo lleva enamorado desde entonces. Hace sus estudios en filosofía en Burgos, continúa estudiando teología en Roma y hace en Alemania y en Roma su trabajo doctoral en una de mis santas favoritas, Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz. Su pasión es la espiritualidad y la mística. Esta pasión lo ha llevado a viajar por todo el mundo hablando sobre estos temas. Ha estado básicamente en todos los continentes. Ha traducido las obras completas de Stein. Es autor de numerosos libros sobre temas místicos y carmelitanos, así como ha colaborado en libros de otros santos de la orden carmelita. Desde 1999 es superior y director del CITES, Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, en Ávila, España, dedicado a promover el estudio sistemático de la vida y obra de los santos y doctores de la Iglesia y transmitir su honda experiencia espiritual y mística. También es profesor de la Universidad de Norte España. Ha estado en Puerto Rico durante esta semana participando del tercer Congreso de la Mística en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, una colaboración de esta universidad con el CIDES. Dando gracias al Señor nuevamente por esta gran bendición, le damos la palabra a Padre Francisco Javier Sancho Fermín en este encuentro cuaresmal. Un aplauso para el Padre. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí el único que tiene que dar gracias soy yo, porque el Señor pues, me ha querido tener aquí entre ustedes en esta jornada antes de regresar a España en esta tarde. Así que quiero agradecer mucho a mis hermanos carmelitas de aquí de Caguas y a todos ustedes pues esta oportunidad de poder compartir algo de esa riqueza inmensa que el Señor ha ido poniendo en mi camino y que en este caso pues quisiera centrarme sobre uno de los personajes que desde el inicio me han tenido bastante ocupado, que ha sido pues Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Cuando el Padre Misael me proponía el poder participar con ustedes, el poder adentrarme en algún tema que pudiera ayudarnos a vivir mejor este tiempo de Cuaresma y prepararnos para la Pascua, pues entre las muchas posibilidades, al final el Señor quiso que me orientara por él. Así que pues vamos a tratar de ahondar, de profundizar, pero sobre todo de que ello nos pueda servir realmente para vivir más hondamente, más conscientemente nuestra vida de fe y que el Señor, pues a través de esta hermana nuestra, del testimonio de su vida, de su reflexión, pues también nos ayude a todos nosotros a vivir con mayor gozo el misterio de los misterios pascuales, en definitiva, que dentro de muy pocos días ya celebraremos más intensamente. Y yo quisiera comenzar, pues, con un breve momento orando. Estamos sí en esta iglesia, en esta capilla, somos muy conscientes de la presencia del Señor en medio de nosotros. Y yo quisiera que esa presencia que cada uno llevamos también en nuestro corazón se hiciera ahora muy consciente en todos y cada uno de nosotros, para que este momento lo vivamos también junto con Él. Y por eso quiero comenzar leyendo un
breve poema que escribió Einstein para el Viernes Santo y que se titula Hoy he estado bajo la cruz contigo. Hoy he estado bajo la cruz contigo y he sentido tan claro como nunca que tú bajo la cruz en nuestra Madre te convertiste. Como se preocupa una fiel madre terrena de cumplir la voluntad del Hijo. Pero tú eras la sierva del Señor, del Dios encarnado, ser y vida. Tu ser y vida totalmente inscritos. Así acogiste a los suyos en tu corazón. Y con la sangre derramada por tus amargos sufrimientos, has comprado vida nueva para cada alma. Nos conoces a todos, nuestras heridas, nuestras debilidades. Conoces también el resplandor del cielo que el amor de tu Hijo quisiera derramar en nosotros en la eterna claridad. Y así, cuidadosamente, guías nuestros pasos. Ningún precio es demasiado alto para ti, con tal de conducirnos a la meta. Pero los que tú escoges para que te acompañen, para que un día te rodeen ante el trono del Eterno, tienen que permanecer aquí, en la cruz, contigo. Y han de comprar con la sangre de sus amargos sufrimientos el resplandor celeste para las amadas almas, las que el Hijo de Dios les confía como heredad. Y hoy, precisamente, que es sábado, pues abrirnos a esta experiencia, ¿no?, de querer estar junto con María aquí en la cruz para contemplar la grandeza de este misterio. Y que este misterio pues, también pueda iluminar y llenar de gozo nuestra vida cotidiana, con todo lo que somos y con todos los avatares. Hay una jaculatoria muy tradicional, siempre del cristianismo, que es Ave Cruz, es única. Ave Cruz, esperanza nuestra, única. Que para Einstein se convirtió en un momento de su vida en una oración prácticamente constante y continua, ¿no? Precisamente que va a venir a iluminar las situaciones más trágicas de su existencia, a las que también vamos a tratar de acercar. Porque los que ya conocen algo de esta figura, de esta mujer que pasa del ateísmo al cristianismo después de todo un camino de búsqueda a través de la filosofía, a través de tratar de comprender la dignidad del hombre, a través de la lucha por la defensa de los derechos de la mujer, a través de la lucha por la presencia de la mujer en la universidad, a través de tanta búsqueda, podríamos decir, de justicia social, llega a encontrarse con Cristo, que le lleva a entrar en la Iglesia Católica y posteriormente a seguir su camino dentro del Carmelo, y que va a culminar su vida, como bien saben, en el campo de concentración de Auschwitz, en la Cámara de Gas. Vamos a tratar de, para claridad, un poco, para que esto no sea un rollo, que se aquí este fraile español, sino para que sea realmente un proceso que nos ayude existencialmente a entrar en el misterio. Voy a tratar de seguir estos puntos en mi exposición. En un primer lugar, vamos a tratar de acercarnos a la vida de Einstein muy sintéticamente, sobre todo para poner en evidencia esas situaciones de su vida que la ponen a prueba. Situaciones que de una u otra manera se hacen muy presentes también en nuestra vida y que de una u otra manera también ponen a prueba nuestra fe y que nos llevan, en la mayoría de los casos, a ahondar más profundamente en el misterio de la fe.
Vamos a ver cómo lo vive esto Edith Stein, cómo ella lo va asimilando y le va ayudando a posicionarse frente a las dificultades de la vida. De ahí va a emerger un valor que quisiera también compartir con todos ustedes, que me parece sumamente fundamental, y es el misterio de la cruz como dador de sentido de la vida cotidiana y de la historia. A veces hemos visto la cruz como una realidad que no nos queda más remedio que aguantar y soportar, o la cruz como una prueba, pero la cruz no es eso. La cruz es algo mucho más profundo y mucho más rico, que viene a llenar de sentido y de valor todo lo que forma parte de nuestra existencia. Y veremos que esa es la grandeza del misterio cristiano, la grandeza del misterio pascual, que nunca es solo cruz, sino que es cruz y resurrección. Y esto no debemos nunca de olvidarlo, porque es fundamental también en el proceso vital de nuestra existencia. Trataremos de reflexionarlo también a la luz de la vivencia, de la experiencia de Cristo. De aquí surge un valor fundamental, que yo diría es uno de los elementos más bellos y más grandes del misterio de la cruz de Cristo, que viene a dar sentido a lo que sin sentido. Y por eso vamos a hablar de la cruz como sentido y signo de la presencia de Dios aún en medio del sufrimiento. ¿Cuántas veces cuando sufrimos no pensamos, ya Dios se ha olvidado de mí, Dios me ha abandonado, ¿dónde está Dios? Y sin embargo, cuando entramos en la realidad y en el sentido profundo del misterio, descubrimos que ahí Dios no se ha alejado, sino que Dios está más cerca todavía. En un sagrado silencio junto a nosotros, casi adorando la realidad que estamos viviendo para transmitirnos y manifestarnos que nunca estamos solos. Andaremos también en esa realidad, ¿no? Otro aspecto que nos va a ayudar a entender la trayectoria existencial de Stein es que la cruz se convierte también en la verdadera arma del apóstol, lo que nos sostiene y al mismo tiempo lo que nos abre a un auténtico encuentro con el Dios salvador, con el Dios sanador, con el Dios redentor, que no es simplemente una realidad para después de que nos muramos, sino una realidad ya presente en la dinámica de vida del creyente, pero que a veces no la disfrutamos porque no la conocemos o la ignoramos, o porque la proyectamos simplemente como, bueno, a ver qué pasa después. Y un último aspecto que me gustaría también compartir con todos ustedes desde la experiencia de la vida de Edith Stein, ¿no? La cruz como fuente de alegría. O del por qué en la cruz está nuestra felicidad. Parece una contradicción, pero iremos descubriendo que no es todo lo contrario. Eso también nos llevará a tratar de entender cuáles son muchas veces los mecanismos del sufrimiento del ser humano y qué es lo que nos puede liberar de esos mecanismos que hacen que la realidad se convierta en dolorosa, en vez de en una ocasión o en una oportunidad para ir más allá, para descubrir algo más profundo y mucho más grande en nuestra vida y en nuestra existencia, sobre todo en la perspectiva de la fe. Bueno, pero primero vamos a ver la dimensión testimonial. ¿Por qué Edith Stein la podemos tomar como un referente a la hora de hablar de la existencia de la cruz, o de la mística de la cruz, o del misterio, o la espiritualidad de la cruz? Pues sobre todo porque ella tuvo que vivir el misterio de la cruz. No es una mujer que lo tuviera nada fácil, como seguramente ninguno de nosotros, ninguno de los aquí presentes, ¿no? Pero que
que supo orientar y descubrir, y ahí es donde está el valor, no en que uno sufra, sino en que uno sepa descubrir que tras el sufrimiento o tras las realidades difíciles o negativas de la vida se encuentra la ocasión para darle un mayor valor y comprensión al dinamismo de nuestra vida, ese sabernos amados, ese sabernos acompañados por Dios en nuestra existencia. Si habláramos de la trayectoria existencial de Einstein, ahora no nos da tiempo a sumergirnos en todo lo que fue su biografía, pero ciertamente, un poco para que veamos, estamos no frente a una figura intelectual, sino frente a un personaje que vive la cruz hasta el fondo, pues podemos relevar algunos de los momentos, si queremos, que van a condicionar de una manera u otra su vida y su existencia. Por ejemplo, el hecho de quedarse huérfana de padre cuando apenas tenía 2 años de edad, una situación que marca, que condiciona ciertamente el dinamismo de la vida, y más en una familia numerosa como era la de Einstein, y a finales del siglo XIX. Una mujer o una joven, curiosamente, que ya desde su adolescencia es consciente de cómo se puede perder fácilmente el sentido de la vida. Dentro de su familia judía, ella fue testigo de diversos suicidios entre familiares, lo cual le va a llevar en su adolescencia ya a plantearse, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido también de la fe? Cómo una creencia no es capaz de sostener un dinamismo de vida, y cuando fracasa la vida material, aparece el suicidio como casi la única salida o la única solución. Son interrogantes que desde muy joven ya se va a plantear el Einstein, que la van a llevar de hecho al ateísmo, a renegar de Dios, porque dices que Dios no da sentido a la vida, porque al final, pues si las cosas me van bien, Dios me bendice, si me van mal, Dios me maldice. ¿Por qué sentido tiene esto? ¿O qué sentido tiene este Dios? ¿Qué me aporta este Dios a la vida o a la existencia? Y es lo que le lleva a ella básicamente a optar a partir de su adolescencia por el ateísmo. Pero eso también le pone en contacto con una realidad humana profunda, que va a ser una inquietud a lo largo de toda la vida de esta joven filósofa revolucionaria, ¿Dónde está el sentido de la dignidad de la vida del ser humano? Parece que la religión, o al menos la religión que ella conocía, no parecía tener una respuesta. Parecía también que la escuela no tenía ninguna respuesta, porque ella, aun siendo la más inteligente de su escuela, un día con 14 años decide que no quiere volver a la escuela, porque no la estaban enseñando a vivir. ¿Y a qué me sirve una escuela que no me enseña a vivir? ¿Aprender cosas? ¿Para qué? Para seguir alimentando el sinsentido. Hacer que la vida se convierta en un sinsentido permanente, trabajar, ganar, dormir, comer, gastar. ¿Y qué más? Fíjense que esto es muy importante, porque esto es lo que va a marcar en esta joven, una auténtica buscadora, luchadora y revolucionaria. Sus primeros años incluso de universitaria nacionalista, como diríamos en España, de armas tomar, convencida hasta el fondo de esa realidad. Igualmente, va a ser una mujer que va a vivir dos de los más terribles conflictos de nuestra reciente historia. Va a vivir las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial ella va a participar como enfermera de la Cruz Roja, asistiendo y trabajando en un hospital de guerra, y donde va a entrar en contacto realmente con lo que verdaderamente implica y significa la muerte, como odio, aniquilación, sufrimiento.
por muerte, que a la joven enfermera le va a seguir cuestionando y interrogando. Y bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Parece que la religión no es capaz de dárselo, pero es que el problema es mayor, porque ni siquiera la humanidad es capaz de dar un sentido a su propia dignidad, porque aquí andan matándose los unos a los otros. ¿Qué es o cuál es la dignidad del ser humano? Y fíjense que todas estas preguntas van surgiendo en medio de estas realidades, de estos condicionantes del sufrimiento humano. Otro elemento que ella le va a tocar sufrir en propia cara, ¿no? La discriminación de la mujer. Ella prácticamente va a ser la primera mujer doctora en filosofía en la universidad, la primera que va a trabajar como asistente de cátedra en la universidad, además de uno de los principales filósofos del siglo XX, Edmund Husserl. Y cuando ella quiere ser catedrática, le cierran las puertas, porque es mujer. Claro, ella va a iniciar a partir de entonces también una lucha profunda, que le va a llevar al gobierno alemán a acceder, a abrir las puertas a la presencia de la mujer en la universidad, ya no solo como alumna, sino también como profesoras. También se va a meter en política para trabajar por la igualdad de las mujeres. Y ella va a contribuir mucho a que finalmente se le reconozca el derecho al voto a la mujer en Alemania en 1918. Fíjense, son elementos que van configurando una personalidad. Un personaje que de la dificultad o de los problemas hace un reto para seguir viviendo. No hay reconocimiento de la dignidad, vamos a buscar dónde está el problema y dónde está esa dignidad. No hay reconocimiento de los derechos de una parte de la sociedad, vamos a luchar que se reconozca. Es decir, no es una actitud pasiva, sino que ya el sufrimiento, podríamos decir, provoca un posicionarse positivamente frente a la vida. Estamos hablando de una mujer que todavía no era creyente. De hecho, la política va a ser un campo también de trabajo, pero también de sufrimiento y de desencanto. Ella empeñada en luchar por esos derechos de la mujer y sus compañeros de partido en luchar por los intereses personales. Algo que no está tan lejano de nuestra realidad. Lo que la lleva a ella a abandonar la política. Aquí no se puede trabajar. Pero también un motivo de sufrimiento, pero de reto frente a la vida. Ciertamente todo esto, cuando aparece Cristo en su vida, sobre todo a partir de la muerte de uno de sus grandes amigos, comienza un cambio radical existencial. En concreto, la muerte de un gran amigo filósofo llamado Adolfo Weihnacht, que en 1917 muere en la guerra, que para él este año es uno de los mayores golpes en su vida. Pero el hecho de encontrarse con la vida de esta mujer que se había convertido al cristianismo, poco antes va a cambiar radicalmente su actitud. Se va a dar cuenta de que hay otra manera de ver la vida, de que parece que hay una fe con un Dios que parece dar sentido a la vida y a la muerte. Aunque ciertamente Einstein esto no lo entiende ni lo comprende, no tiene experiencia absoluta de este misterio. Pero eso sí que le va a abrir a poner los ojos en esa dinámica de la fe cristiana, que va a ir entrando en su vida hasta que en un momento determinado, diríamos, entra en una experiencia profunda con Dios que le lleva a entrar posteriormente en la Iglesia Católica gracias a la lectura del libro de la vida de Santa Teresa. Eso le lleva a él a plantearse incluso el sentido de la historia. ¿Cuál es el sentido de la historia del ser humano? O de la historia que estamos viviendo aquí y ahora. Ella dice, aunque nos queramos desentender de la historia, no podemos. Ni podemos frenarla, ni podemos pararla.
crearme el ilusionismo de esto no va conmigo. Pero al final todos somos responsables de ella, se plantea ella. Y dice, ¿y cómo yo puedo hacer para que en vez de caer en el desinterés de lo que está aconteciendo, mi presencia pueda ser germinadora de un cambio de misterio? Es un gran interrogante que ella se hace. Y que ciertamente va a tener mucho que ver con el sentido del misterio de la cruz, ¿no? Que va a implicar, como veremos después, una encarnación, la realidad de la historia, para que esa historia pueda ser transformada, regenerada, pero no a base simplemente de oraciones, sino a base del empeño de la propia vida, ¿no? De una manera activa, responsable, implicada. Ahí emerge la conciencia en el Islam. No me voy a detener en ello, pero sería muy hermoso de analizar, ¿no? De cómo en la cruz, en el misterio de la cruz, emerge aquello que va a dar verdadero sentido a nuestra vida. Es la fuerza del cristiano. Y la fuerza del cristiano no es, a la luz del misterio de Cristo nos resignamos a seguir sufriendo. No, eso es un engaño. Eso sería un opio, eso sería una droga para dejarnos caer en un conformismo de, bueno, no queda más remedio, aguantemos. No, ese no es el misterio de la cruz. El misterio de la cruz es otra cosa, como iremos viendo. ¿Por qué? Porque Dios no se hace presente en nuestra vida para anularnos o adormecernos, sino para darnos vida. Yo he venido a dar vida. Yo soy el Dios de vivos y no de muertos. Veremos cómo esta dinámica emerge con una profundidad increíble a la luz del misterio de la cruz. Y en definitiva, la cruz que se va a encontrar también en Ismael, en la incomprensión de los suyos. Sobre todo, al enfrentarse con su madre, ¿no? En ese proceso de conversión, la madre judía, la hija cristiana. Pero que sin embargo eso no va a suponer ruptura. Fíjense, la madre de Ismael, a pesar de no haber afectado nunca la conversión de su hija, es lógico, es normal. Ninguno de nosotros aceptaríamos, aunque acogeríamos directamente si un hijo o una hija se hacen budistas o musulmanes o lo que sea. Lo acogemos, no lo aceptamos. Pero curiosamente la madre llegaba a confesar frente a su hija que nunca había visto a nadie rezar como a su hija. A pesar de que no entendía, de que no comprendía, veía un misterio que se hacía vida y que le llevaba incluso a observar un misterio inexplicable en la realidad de cómo vivía su hija convencida, su propia historia, su propia realidad. Pero la cruz se convierte también en una realidad todavía más punzante en la vida del cristiano cuando se hace presente el nazismo alemán a partir de 1933. Si antes había tenido que luchar contra la discriminación por ser mujer, ahora va a tener que sufrir la discriminación por ser judío. Va a perder su puesto de trabajo. Pero ella no lo va a leer en clave sociológica, sino que va a tratar de entender la historia desde la fe. Y aquí Einstein se plantea, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos vivir esta situación de persecución que ahora se cernía sobre su pueblo? Y ella dice, yo hablaba con el Salvador y le decía que sabía que era su cruz que ahora caía sobre el pueblo judío. Y que aquellos que lo entendieran
deberían cargarla voluntariamente sobre sí. Eso quería hacer. A eso me sentía llamado. Digamos, la situación histórica se convierte en un espacio para descubrir el proyecto de Dios. Y fíjense, no es una historia de rosas, es una historia de persecución. Ciertamente, Edith busca vías a ver cómo frenar, diríamos, ese monstruo que comenzaba a emerger. Pero frente a la imposibilidad de detener la fuerza del mal, ¿cómo ser yo germen de vida en medio de una realidad de muerte? Y es donde ella va a encontrar un sentido profundo al misterio de la cruz. Y esto para mí, pienso que es uno de los grandísimos valores del ser cristiano, ¿no? Cómo en medio de las realidades negativas de la historia podemos convertirnos en germen de esperanza. En el fondo esa es la cruz de Cristo. Es frenar el odio dando la vida. Que no sigan tirando unas piezas a otras, ¿no? Signo de contradicción y por lo tanto signo de vida y de esperanza. Por eso, ese asumir la cruz en nombre de Dios. Pero lo más sorprendente de Israel, para que veamos hasta qué punto ella está afianzada en esta fe en Dios y en esta confianza profunda en Dios, es cuando la escriben consolándola a sus amigos o otras personas, ¿no? Ay, ahora ya no vas a poder trabajar, ahora ya no tienes clases, ahora ya no puedes hacer una actividad pública. Y la respuesta de Israel en sus cartas es sorprendente. No tengo de qué preocuparme. Que no tenga clases no es algo que me preocupe. Detrás de todo ello, sigo estando convencida que está la mano misericordiosa de Dios. No como un Dios que controla la historia o que organiza para que pase eso, y mucho menos, sino como el Dios que está conmigo a pesar de todo eso. Fíjense, no es un Dios que permite que pase todo eso, sino un Dios que está conmigo para luchar o seguir luchando contra todo eso. Donde va a emerger otro de los valores fundamentales del misterio de la cruz. Y ahí es donde ella decide entrar en el Carmelo. Dice, humanamente hablando, no puedo ya hacer nada, pero sí en la fe puedo unirme a aquel que ya ha vencido el mal. Y por eso asumir la cruz para él es decir, me uno con Cristo, que con él tengo la victoria segura. Pero la victoria segura no significa que se le derrote al enemigo, sino que el enemigo ya está derrotado. Aunque en el tiempo acontezca o siga aconteciendo la realidad negativa, nuestra fe nos dice y nos confirma que en Cristo ya todos los enemigos han sido derrotados. Y esa es la fuente de la esperanza profunda, ¿no? A decir, todo lo que hagamos sirve para bien, aunque parezca que no. El mínimo empeño en nuestra vida tiene un valor infinito, porque está ligado y unido a aquel que ya ha vencido el mundo. Y por lo tanto, en el tiempo todavía parezca que no, en el espacio de la eternidad de Dios ya la victoria está realizada. ¿Y qué es el tiempo en el espacio de la eternidad de Dios? Un puntito. Fíjense que esto es un aspecto muy importante también de la dinámica del misterio de la cruz frente a lo que implica y significa la fe. Que no es hay que resignarse, no. Es decir, vamos a seguir trabajando porque tenemos la victoria ya asegurada. Aunque parezca que no. Aunque parezca que los esfuerzos que uno pueda realizar no sirven para nada. No, en la dinámica de Dios ya hemos vencido. Y por lo tanto,
tanto de ahí brota la energía, la vitalidad, la fuerza de nuestro ser cristiano. ¿Qué es lo que va a tratar de vivir aquí? En una de sus cartas, explica ya desde el convento de 1938, cuando la situación de persecución contra el pueblo judío se va volviendo todavía más terrible, cuando ya sus familiares han tenido que huir, cuando ya sabe de muchos suicidios, cuando ve cómo están anulando la vida de su pueblo, ¿no? Ella escribe en una carta: yo soy una pequeña y pobre reina Esther, pero el Dios que me ha escogido es infinitamente grande y misericordioso. Por eso puedo vivir con la esperanza de que mi vida tiene sentido, de que mi oración tiene un valor eterno, de que el mal nunca va a tener la última palabra, aunque parezca que solo hay tinieblas y oscuridad. Para mí esto es un testimonio fantástico, ¿no? Porque emerge en medio de una situación terrible, dentro de la vida y dentro de la existencia, ¿no? No es simplemente que tengo una enfermedad, o que he perdido un puesto de trabajo, o que las cosas me van mal. No, es que están aniquilando a mi pueblo, aniquilando a mi familia. Se ha declarado el odio abierto contra nosotros, por lo que somos. Y ahí emerge, se llama profunda desesperanza. Esto todavía se va a ver más claramente según van pasando los años. Y lo más sorprendente en la vida de Edith Stein, ¿no?, va a ser el punto final, cuando ella es llevada al campo de concentración. Y cuando ella ya sabe lo que la espera. Que si algo tenía Edith Stein es que no era una ingenua y sabía muy bien todo lo que se estaba maquinando, y en definitiva que es lo que iba a acontecer. Pues, lo poquito que ella pudo escribir desde el campo de concentración, prácticamente un par de días antes de entrar en la cámara de gas, esta frase que para mí ya es la máxima expresión del sentido esperanzador de la vida. Y ella escribe una pequeña nota que pudo mandar todavía a sus monjas: ahora nos es dado comprender cómo se puede vivir sostenidas interiormente. Imagínenselo solo por un instante, ¿no? Todos más o menos sabemos, porque lo hemos visto en el cine o en documentales, lo que eran los campos de concentración. Una persona en medio de esa barbaridad, de esa barbarie humana, posiblemente la mayor vergüenza de nuestra historia reciente, ¿no?, que sea capaz de percibir y de descubrir que hay algo, alguien que da sentido y sostiene mi vida, a pesar de que sé que aquí nos están aniquilando a todos, como a perros, como animales, ¿no? Que emerja esa llama de esperanza. Pero esto nos remite, como iremos viendo, ¿no?, posteriormente, a la grandeza de ese misterio de la cruz. No una cruz de caras tristes, no una cruz de ay, hay que resignarse, no la cruz de ay, Señor, qué terrible eres, sino una cruz que nos habla de una realidad muy diferente, de un Dios que sigue sufriendo por nosotros, de un Dios que necesita de nosotros para redimir el tiempo, pero de un Dios que ya nos ha dado la victoria, para que nunca decaigamos, porque sabemos que ya el mal ha sido vencido. Y ese es un principio fundamental de nuestra fe.
y el que realmente puede sostener y llenar de un valor permanente toda la dinámica y toda la realidad de la existencia humana. Bueno, vamos a tratar, después de que les he presentado un poco algunos elementos de la biografía de él, ¿no?, para que veamos cómo el misterio de la cruz en ella no es simplemente ¡ay, qué bonita la cruz de nuestro Señor!, ¿no?, o mensajes teológicos que surgen en una biblioteca, no. Son dimensiones que surgen de una existencia probada, y de una existencia que ha vivido el misterio de la cruz hasta lo más profundo, hasta las raíces más profundas de su existencia. ¿Qué brota de todo ello para nuestra vida? ¿Y por qué podemos decir con Edith Stein que la cruz realmente es lo que puede dar verdadero sentido a la vida cotidiana y a la historia del ser humano? No a la historia pasada, sino a nuestra realidad presente. Muchas veces hacemos uso del sentido de la cruz, pero lo aplicamos habitualmente a las situaciones negativas. Pero la cruz son solo las situaciones negativas de la vida. O la cruz es un dinamismo inherente a la vida. Todos conocen esa frase del Evangelio, ¿no?, que Jesús dice a los que quieren seguirle, ¿no?: el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y le siga. ¿Cuál es el sentido de esa cruz del Evangelio? Porque la muerte en cruz vendrá después, y por lo tanto no es la misma realidad. Es cargar con la cruz, es cargar con nuestra realidad, es cargar con nuestra debilidad, es cargar con nuestras realidades históricas, es decir, con lo que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque la cruz emerge como redención, como salvación ¿de qué? De la realidad humana. Y lo que nosotros estamos llamados a salvar es la realidad que nos ha tocado vivir. Y por lo tanto, el verdadero sentido de la cruz consistirá, ante todo y sobre todo, en asumir esa realidad, para que esa realidad se convierta en el lugar de la salvación de uno mismo y de la salvación de la cual hacemos partícipes a los demás. Fíjense que esto ya nos ensancha el panorama y ya nos habla de una cruz que es inherente a nuestra existencia humana. No es la cruz que el Señor me manda o la cruz que el Señor no me manda, como si el Señor estuviera repartiendo cruces, ¿no? A ver, tú que eres más bueno, toma esta cruz a ti, toma una más pesada a ti. No. Dios no funciona así, lo sabemos. Porque Él mismo lo ha vivido. Y la primera dimensión que emerge y que para Él supone entrar en la realidad profunda del misterio de la cruz es descubrir la dimensión de limitación inherente a nuestra vida y a nuestra existencia. Todos tenemos nuestra limitación. Y si no cargamos con la cruz, es decir, si no aceptamos lo que somos, no podemos vivir el misterio de la redención. Porque lo que se puede revivir y curar y salvar es lo que está herido. Por eso los enfermos son los que necesitan al médico y no los sanos. Fíjense todo ese entramado evangélico que se entreteje en torno al sentido de la cruz. Pero la cruz no es solo la muerte, sino un proceso de redención de la persona y de la historia.
Y por lo tanto implica todo un proceso, como señalo ahí, ¿no? de asunción de la limitación. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Se hizo uno como nosotros. Siempre decimos menos en el pecado. Pero quitando el pecado, todo lo demás lo asume. No se privó de la limitación humana, no se libró de los condicionantes humanos, no se libró de las necesidades ni biológicas ni psicológicas del ser humano. Tuvo que alimentarse, tuvo que buscar cobijo, sintió tristeza, sintió alegría, tuvo sus momentos también de depresión, de incomprensión. ¿Y qué es lo que vino a sanar Jesús? La realidad humana. A darle sentido y a darle valor, ¿no? Y esto me parece un elemento muy bello de la perspectiva que plantea Edith Stein desde su vida y desde su reflexión. Como este Cristo viene a sanar todo lo humano. Y eso implica asunción de nuestra propia limitación, de nuestra pequeñez, de nuestra pobreza, de nuestro pecado. O sea, parece que la cruz tiene que emerger allí donde no hay pecado. No, la cruz emerge en la noche del pecado para liberarnos de esa realidad. Y decimos que ya Cristo nos ha liberado de la muerte y del pecado, pero seguimos siendo pecadores. ¿Cómo se entiende eso? Que Cristo nos ha liberado, pero por otro lado seguimos siendo pecadores. Entonces Cristo no nos ha liberado en el sentido de que ya no vamos a pecar, de que ya no vamos a sufrir la limitación o los condicionantes, sino en el sentido de que ya todas esas cosas no impiden que Cristo y Dios nos amen. Ese es el triunfo de la cruz. No nos equivoquemos. Es un triunfo gratuito que nos ha sido dado y nos ha sido regalado. En este sentido, para Edith Stein hay un valor muy importante que emerge de esta conciencia de sabernos que aun en nuestra limitación Dios nos está amando. Es decir, la cruz sigue produciendo su efecto, pero tenemos que dejarla a nosotros que produzca su efecto. ¿Cómo? Reconociéndola, acogiéndola, aceptándola. No como sufrimiento, ay Señor, sino como gozo. ¿Por qué? Porque la cruz es la salvación. La cruz es el Dios que se ha entregado por amor incondicionalmente a mí, a pesar de mi pecado. Es decir, mi pecado ya no es obstáculo para que Dios me ame. Mi limitación no es obstáculo para que Dios me ame, porque ya ha entregado su vida sin pedir nada a cambio. Para Él está y en el fondo para todos nuestros santos del Carmelo, la comprensión de esta verdad que emerge en la grandeza del misterio de la cruz es la que nos lleva a vivir en esa perspectiva evangélica, ¿no? Que nos dice Jesús, ¿no? Fíjense en los pájaros del campo, fíjense en los lirios. No necesitan preocuparse por qué tienen que comer, por qué tienen que vestirse, por qué tienen que... No, su Padre que está en los cielos. Es decir, la perspectiva de un Dios de gratuidad, de un Dios que se anticipa a darnoslo todo. Fíjense el cambio que hay aquí, frente a lo que muchas veces nos hemos quedado del misterio de la cruz. La cruz nos da miedo, nos da pánico. La adoramos y todo, pero lejos de mí. Es que la cruz no es eso.
La cruz es lo que hace posible que mi limitación, mis condicionantes, mi pecado, mi pobreza, mis inseguridades, no sean un obstáculo para que Dios deje de amarme. Ese es el primer gran mensaje de la cruz. La primera gran dinámica que emerge de este misterio. Y por eso hablamos siempre del misterio pascual. O sea, la cruz, si acabase en la cruz, sería totalmente absurdo. No tendría ningún valor y ningún sentido. La cruz es cruz porque hay resurrección. Y por lo tanto, nunca se puede separar la cruz de la resurrección. Lo que da valor a la cruz es la resurrección. Y lo que da valor a ambos es la entrega incondicional de Dios por amor. No porque somos pecadores y sino porque nos ama. Porque Dios es un loco del amor que hace todo para tratar de convencernos de que realmente nos ama y que está con nosotros en el camino de la historia. Y aquí emerge esa dimensión, ¿no?, de la donación total de un Dios. Y cuando la entendemos y nos abrimos a ella, ¿a qué nos lleva a nosotros? A corresponderle. Ya no es, ay Señor, no me pidas esto, no me pidas lo otro. No, es que yo te lo doy todo, porque he descubierto que tú me lo has dado todo. Y por eso en la cruz emerge la donación total. No porque a través de hacernos sufrir y sufrir, no, sino porque descubrimos que en esa dimensión de lo que implica y significa el misterio de la cruz, Dios lo ha dado absolutamente. Y esto ciertamente nos abre a una perspectiva vital, esperanzadora, llena de una dinámica que puede realmente configurar la vida de otra manera. Luego veremos, ¿no?, los otros elementos sucesivos, ¿no? ¿Qué implica ese cargar con la cruz? ¿Qué implica que la cruz se convierte en el instrumento de la presencia de Dios? Todas esas realidades que denominamos normalmente como cruces de nuestra vida y que muchas veces solo vemos desde las tinieblas y desde la oscuridad, ¿no?, ¿dónde está Dios? Sin embargo, son el signo más evidente de la presencia de Dios. ¿Cómo leer todo eso? ¿Cómo todo ello nos lleva a vivir en el gozo? Pero esto, si les parece, lo vemos después. Tenemos una pequeña pausa, un pequeño relax. 15 minutos, me dicen por ahí. Dentro de 15 minutos continuamos.